Hola, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo encuentro matemático. En esta ocasión vamos a hablar de una temática que lo utilizamos en nuestra vida cotidiana y que es muy importante que sepamos manejarla. Hablaremos sobre el sistema métrico decimal. Dentro de este tema hablaremos de las medidas de longitud y las medidas de superficie y sobre todo cómo calcular el perímetro y el área de figuras planas. Quien les habla, el docente ingeniero Kevin Dillon Gullo Rosado, quien orientará esta temática para los grados séptimos de la institución Leonidas Acuña. Comencemos. Bueno, iniciemos con el sistema métrico decimal, que no es más que un sistema de unidades de medida basado en una unidad patrón y de los múltiplos y submúltiplos que ésta tenga. Estas unidades están relacionadas entre sí a través de un sistema decimal en base 10. Como observamos en la gráfica, tenemos una unidad patrón que es el metro. El metro tiene unos submúltiplos que son unidades más pequeñas, las que vemos aquí a la derecha, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y el metro tiene unidades más grandes que ellas a las cuales llamamos múltiplos. En este caso tenemos kilómetros, hectómetros y decámetros. En el año de 1972, la Academia de Ciencias de París estableció unas unidades patrones para las magnitudes de medida. Como vemos en el cuadro de arriba, se observa que para la magnitud de la longitud se estableció como unidad de patrón el metro, para la superficie el metro cuadrado, para el volumen el metro cúbico, para la masa el kilogramo, para la capacidad el litro, para el tiempo el segundo, para los ángulos el grado y para la temperatura los grados centígrados o también se utilizan los grados Kelvin. Este sistema es conocido como el Sistema Internacional de Medidas, pero también existe un sistema alterno creado por el sistema británico o el sistema inglés, en el cual la magnitud de longitud tiene unidades como la pulgada, el pie, la yarda o la milla. Para la masa tiene unidades como la libra, la onza o la tonelada. Y para el volumen tiene unidades como el galón, el cuarto o el pie cúbico. Bueno, hablemos ahora de las medidas de longitud, pero antes hay que tener muy claro que la longitud es la magnitud física con que medimos la distancia que hay entre dos puntos. Para trabajar con la longitud, sabemos que se estableció como unidad de patrón el metro, pero que el metro tiene unas unidades más pequeñas que son los submúltiplos que están a la derecha, que son decímetro, centímetro y milímetro, y unidades más grandes que el metro de la unidad patrón que están aquí a nuestra izquierda, que son el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Hay que tener en cuenta que como es una unidad lineal, y como hablamos inicialmente, el sistema métrico decimal se basa en base 10, significa que para pasar de una unidad a la otra hay que multiplicar o dividir por 10. Si vamos a pasar de una unidad mayor que están a nuestra izquierda a una unidad menor que están a nuestra derecha, hay que multiplicar por 10 tantas veces se salte de una unidad a la otra. Por el contrario, si vamos de una unidad pequeña que están a nuestra derecha a pasar a una unidad mayor que están a nuestra izquierda, hay que dividir entre 10 tantas veces se pase de una unidad a otra. Bueno, queridos estudiantes, siguiendo con la temática y para que quede claro cómo se pasa de una unidad a otra, hablaremos de la conversión de unidades, en este caso de longitud. Recordando de que cuando se va a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, hay que multiplicar por 10 tantas veces se pase de una unidad a la otra. Pero que si vamos a pasar de una unidad menor a una unidad mayor, hay que dividir por 10 tantas veces se pase de una unidad a la otra. Miremos el ejemplo que está aquí planteado. ¿Será que 2 metros es igual que 200 centímetros? Comenzamos por la unidad que nos da el ejercicio, que son metros, y la vamos a llevar al centímetro. De metros, que es la unidad patrón, a centímetros, se pasa de una unidad mayor a una unidad menor. Por lo tanto, hay que multiplicar por 10. ¿Cuántas veces saltamos de una unidad a la otra? De metro a centímetro, 2 veces. Por lo tanto, 10 lo elevamos a la 2. 10 por 10 es 100. Entonces, quiere decir que los 2 que tenemos hay que multiplicarlos por 100, lo que me da un total de 200 centímetros. Quiere decir que está correcto afirmar de que 2 metros es lo mismo que 200 centímetros. Ahora miremos el ejemplo que está debajo, los postulantes que están debajo.
¿Cuánto equivalen los 300 metros a kilómetros? Hacemos el mismo análisis nuevamente. Ya vemos que vamos a pasar de metros, que es la unidad patrón, hasta kilómetros, que es un múltiplo de una unidad menor a una unidad mayor. Tenemos que dividir por 10. ¿Cuántas veces? Lo que salte de una unidad a la otra. 1, 2 y 3. 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000. Por tanto, tenemos que dividir entre 1000 el valor del valor inicial. El valor inicial es de 30.000. Y lo vamos a dividir entre 1000. Podemos cancelar 0. Este con este, este con este, este con este, o simplemente hacer la división. Nos da un total de 30 kilómetros. Siguiente ejercicio. Tenemos el valor de 26 decímetros. Hacemos el análisis nuevamente. Vamos a pasar de decímetros a hectómetros, de un submúltiplo a un múltiplo. Quiere decir de una unidad menor a una unidad mayor, por tanto hay que volver a dividir nuevamente. ¿Cuánto salta de decímetro a hectómetro? 1, 2, 3 veces. O sea, 10 a la 3, lo que ahorita mismo. Hay que dividir entre 1000. Pero en este caso tenemos un decimal porque hay coma. Entonces, cuando dividimos entre 10 o por 10, corremos la coma hacia la izquierda. Esta coma va a correr hacia la izquierda. Cuando multiplicamos por 10, la coma correrá hacia la derecha. ¿Cuántas veces? Cuántos ceros tenga el número de base 10. En este caso, como vamos a dividir entre 1000, el 1000 tiene 3 ceros, por tanto la coma la vamos a correr 3 veces hacia la derecha. Sería 1, 2, pero como no hay una tercera, agregamos un 0 y 3. Aquí iría la coma y colocamos un 0 delante. Por tal razón, la respuesta sería 0,047 hectómetros. Es la respuesta. Ahora, finalmente tenemos la expresión 8,4 metros. En este caso la vamos a pasar a centímetros. Haciendo el análisis que estamos haciendo, le vamos a pasar de metros a centímetros, pasamos de la unidad patrón a un submúltiplo, o sea, de una mayor a una menor. Hay que multiplicar por 10, tantas veces saltamos. Saltamos 2 veces, o sea, 10 a la 2, que sería 100. Hay que multiplicar por 100. Pero como tenemos un decimal, la coma esta vez la vamos a correr hacia la derecha. La coma será corrida hacia la derecha porque estamos multiplicando por 100. Entonces, corramos la coma. Tenemos 8,4. Si la corremos 2 veces porque son 2 ceros, sería 1. Como no hay más 0 para correr, aparece el siguiente y sería 2. Cuando la coma queda de último, no se escribe. Por tal, el número que nos queda es 840 centímetros. Entonces, 8,4 metros es lo mismo que tener 840 centímetros. Y de esta forma hacemos el proceso de conversión de una unidad a otra. Las medidas de longitud nos sirven para calcular lo que denominamos perímetro. ¿Pero qué es el perímetro? El perímetro de una figura plana no es más que la sumatoria de su contorno, la medición de su contorno. ¿Y cómo se hace la medición de su contorno? Pues simplemente haciendo la medición de los lados que tenga un polígono, sea triángulo, rectángulo, cuadrado, rombo, trapecio o incluso un círculo. Toda la cantidad de los lados, sus medidas, hay que sumarlas entre sí para hallar el total. Ese total nos representa el perímetro de una figura plana. Existen perímetros de figuras mixtas o existen perímetros de figuras normales. La suma de la línea que forma la figura es lo que denominamos perímetro. Para calcular el perímetro es necesario conocer la longitud de todos sus lados y sobre todo que al sumarlo los lados tengan las mismas unidades. Si voy a sumar metro, tiene que ser con metro. Si voy a sumar kilómetro, tiene que ser con kilómetros. No puedo sumar unidades diferentes. Por ejemplo, kilómetro con metro no lo puedo sumar porque son unidades distintas. Tocaría pasar una unidad a la otra para que se sumen unidades iguales entre sí. Bueno, mis queridos estudiantes, para seguir con la temática del perímetro, queremos saber cómo se calcula de forma más sencilla el perímetro para las figuras planas más comunes en la geometría. Recuerden que el perímetro es la medida
de la sumatoria de los lados de una figura. Tenemos el cuadrado. El cuadrado, como todos sus lados miden lo mismo, simplemente el perímetro se calcula multiplicando por 4 el valor de un lado. Si tenemos un triángulo, el triángulo tiene 3 lados. Si el triángulo es equilátero, donde sus lados miden lo mismo, simplemente es multiplicar por 3 el valor de un lado. Pero si el triángulo no es equilátero, simplemente hay que hacer la sumatoria de cada uno de los 3 lados para hallar el perímetro final. Si tengo un rectángulo, recordemos que el rectángulo tiene 2 lados iguales. Entonces, la base es igual arriba y abajo y la altura es igual a cada lado, a la izquierda y a la derecha. Entonces, para poder hallar el valor de su perímetro, tenemos que multiplicar por 2 el valor de la altura y sumarle por 2 el valor de la base. Si queremos calcular el valor del perímetro de un trapecio, el trapecio tiene una base mayor y una base menor. Hay que sumar sus lados. Y tenemos una medida diagonal que es la misma medida para la izquierda y para la derecha. Entonces hay que multiplicarla por 2. Y esa sumatoria de valores se da el total del perímetro del trapecio. Si trabajamos con un romboide, tenemos que tener en cuenta que la base y la diagonal tienen valores duplicados. Entonces hay que multiplicarlos por 2. Si se multiplica por 2, se suman los resultados y se obtiene el perímetro del romboide. Cuando trabajemos con un polígono regular, recuerden que un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados del mismo valor. Simplemente hay que hacer la multiplicación del valor de cada lado por la cantidad de lados que tenga dicho polígono. En este caso, miren el ejemplo, tenemos un pentágono regular donde sus lados miden lo mismo. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? 5 lados. Hay que multiplicar por 5 el valor de su lado y se obtiene el perímetro. Si vemos el otro ejemplo de al lado, aparece un hexágono. El hexágono tiene 6 lados y si es regular, miden lo mismo. Por tanto, hay que multiplicar por 6 el valor de un lado y obtenemos el perímetro de la figura. Por último, vamos a hablar del círculo o la circunferencia. Cuando hablamos de un círculo, para calcular el perímetro, hablamos de la circunferencia, la longitud de toda esta circunferencia. No la parte interna, porque ya eso hablaríamos de área. Es el borde del círculo, la longitud de la circunferencia. Para calcular necesitamos saber cuánto mide el radio y simplemente para hallar su perímetro debemos de multiplicar 2 veces el valor de pi, que sabemos que es 3,1416, por el valor del radio y así obtenemos la longitud de la circunferencia o perímetro del círculo. Para que quede mucho más claro cómo se calcula un perímetro, vamos a realizar la siguiente actividad. Dice, calcula el perímetro de los siguientes polígonos y marca la opción correcta. Vamos a marcar la opción en el cuadrito verde. Entonces miremos que el triángulo, comencemos con el triángulo. El triángulo vamos a colocarle el valor de 1 para saber que vamos a trabajar con el punto 1. Y sabemos que el triángulo, si lo observamos, tiene medidas diferentes, por lo tanto no es equilátero. Por tal razón, tenemos que sumar las 3 dimensiones y observar primero que todo las unidades que trabajan. Si todas las 3 unidades están en la misma dimensión, en este caso centímetros, podemos sumar todos los valores respectivos. Entonces simplemente sería 9 más 8 más 11. Que nos da un total de ¿cuánto? 9 y 11 son 20 y 8, 28 centímetros. Ese es el valor del perímetro del triángulo. Vamos a escribirlo acá. 28 centímetros. Listo. Nos vamos con el segundo ejercicio que sería el del rectángulo. Vamos a colocar aquí 2. Miramos las unidades. Sí, son las mismas unidades. Recordemos que lo que mide en la parte de abajo es lo mismo que mide en la parte de arriba. Y lo que mide en la parte de la izquierda es lo que mide la parte de la derecha. Entonces simplemente hay que multiplicar por 2 cada uno de esos dos lados y sumar los resultados. Hagámoslo. Sería 2 por 7 más 2 por 15. 2 por 7 son 14 más 2 por 15 son 30. Y 14 más 30 da un total de 44 centímetros.
quiere decir que el perímetro de dicho rectángulo es de 44 centímetros. Perfecto. Nos vamos para trabajar ahora con este polígono regular, porque miren que arriba dice todos sus lados miden lo mismo. Vamos a colocarle el valor de 3. Ese polígono regular, recuerden que cuando trabajamos con polígono regular, simplemente debemos tomar el valor de su lado y multiplicarlo por la cantidad de lados. En este caso estamos trabajando con un pentágono regular que tiene 5 lados. Simplemente es multiplicar el valor, vamos a colocar por aquí el inciso, punto 3. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. Lo multiplicamos por el valor de uno de sus lados, en este caso son 10 centímetros. 5 por 10 son 50 centímetros, es el perímetro de dicho pentágono regular. Entonces, 50 centímetros. ¿Listo? Siguiente figura, vamos a llamarla 4. La siguiente figura es una figura compuesta, no es una figura plana definida, como el rectángulo, el triángulo, el círculo. Entonces, tenemos que sumar cada uno de sus valores. Sumémoslo. Vamos a llamarla 4 aquí. Tenemos 8 más 10 más 10 más 8 más 18 más 18. ¿Listo? Esos son los valores que tiene cada uno de los lados. Simplemente es hacer la sumatoria y hallar el resultado final. Entonces, sería 10 y 10 serían 20. 18 y 18 serían, vamos a ir colocándolos aquí. 10 y 10 son 20. Más 8 y 8, 16. Estoy sumando por parejas de números iguales. Y 18 y 18 son 36, ¿cierto? Entonces luego termino de hacer la sumatoria. 16 y 36 me da un valor de 52. 52 más 20 me da un valor de 72 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el perímetro de esa figura compuesta es de 72 centímetros. Perfecto. Ahora, perdón, hacemos la siguiente figura. En este caso vamos a nombrarla con 5. Es una T. El mismo procedimiento, hacemos la sumatoria de cada uno de sus lados, pero vamos a hacerlo de forma más abreviada porque tenemos valores tenemos lados que tienen el mismo valor. Entonces, tenemos un lado que mide 18. ¿Cuántos lados miden 18? 3. Entonces podemos decir 18 por 3. Más, ¿cuántos lados miden 6 centímetros? Tenemos 1 acá. Perdón, estoy escribiendo con blanco y no se ve. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 lados que miden 6. Entonces hacemos 6 por 5. Hallemos los resultados. ¿Cuánto es 18 por 3? 18 por 3 son 3 por 8, 24. Llevo 2, 3 por 1 son 3 y 2 son 5, 54. Más, ¿cuánto es 6 por 5? 30. Si hacemos la sumatoria nos da de 54 más 30 me da 84 centímetros. Entonces el perímetro de la figura T es de 84 centímetros. Listo. Nos falta la última figura. Para hacer la última figura vamos a nombrarla como figura 6. Y vamos a analizar. Miren que en esta figura nos falta este lado y nos falta el lado de la base, pero nosotros lo podemos calcular teniendo en cuenta la longitud de sus lados posteriores o sus lados del frente. Miren que el de abajo sale de la sumatoria de 11 con 6 porque es toda esta dimensión. Entonces 11 más 6 son 17, quiere decir que esta parte de abajo mide 17 centímetros. Y me falta calcular esta parte de la derecha, que viene la sumatoria de estos 11 con estos 6 centímetros, que da esta dimensión de acá. 11 y 16 me da un total de 17 también. 17 también, perdón. Vamos a corregir aquí, que se vea mejor. 17. Listo. Ahora sí podemos hacer la sumatoria de los lados. Tenemos dos lados que miden respectivamente
17, ¿cierto? Entonces vamos a escribir aquí, vamos hallando la figura número 6. Entonces estos dos lados miden 17, sería 17 por 2, más, tengo dos lados que miden 6, 6 por 2, más, tengo dos lados que miden 11, 11 por 2. Hacemos las multiplicaciones respectivas. 17 por 2 son 34, más 6 por 2 son 12, más 11 por 2 son 22. 22, perdón, escribí mal. 22. Hacemos la sumatoria final. Tenemos que 2 y 2 son 4 y 4 son 8, no llevo nada. 2 y 1 son 3, 3 y 3 son 6. 68 centímetros es el perímetro de la figura 6. Y así se calcula el perímetro de figuras planas. Bueno, mis queridos estudiantes, ya hablamos de las medidas de longitud. Ahora es necesario hablar de las medidas de superficie. Esas medidas de superficie las tenemos que recordar que es referente a un plano, ¿cierto? Y pueden ser de superficie agraria, también una medida agraria que hay que tener en cuenta, que también es muy utilizada, sobre todo para cuestiones, como su nombre le indica, agrarias. Extensiones muy grandes de terreno. Para las medidas de superficie se ha tomado como unidad patrón el metro cuadrado. ¿Pero por qué metro cuadrado? Sencillamente porque estamos hablando de una superficie de un plano. Vamos a dibujar aquí que tiene un largo y que tiene un ancho. Son dos dimensiones. Entonces, si esta es de 1 metro y esta es de 1 metro, al multiplicar este lado por este ancho me da 1 metro cuadrado. Metro por metro, metro cuadrado. Por eso el metro cuadrado es la unidad patrón que se maneja en las medidas de superficie. Ahora, como no es una sola unidad lineal, sino que depende de un ancho y de un alto, ya no se multiplica por 10 para pasar de una unidad a otra, sino que se multiplica por 100. Ahora vamos a saltar de 100 en 100. Si vamos a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, tenemos que multiplicar por 100 cada vez que pase de una unidad a la otra. Pero si vamos a pasar de una unidad menor a una unidad mayor, también tenemos que dividir, en este caso, por 100 para saltar de una unidad a la otra. Hablamos también de las medidas agrarias. Las medidas agrarias son estas que están abajo en la parte verde que estoy aquí mostrando. Son las medidas agrarias. Y se toma como unidad patrón, ya sea la hectárea o la centiaria. Área es una medida intermedia, se simboliza con la letra A. HA significa hectárea y CA significa centiaria. Entonces, cada vez que vamos a pasar de un valor a otra, también hay que multiplicar o dividir por 100, dependiendo si vamos a pasar de una unidad mayor a una menor o si vamos a pasar de una menor a una mayor respectivamente. Bueno, y para que quede claro nuevamente de cómo se pasa de una unidad a otra, nuevamente hablaremos de la conversión de unidades, pero en este caso de superficie. Y el procedimiento es totalmente igual como se hizo con la conversión de las unidades de longitud. La única diferencia es que esta vez, en vez de multiplicar por 10, vamos a multiplicar por 100 o dividir por 100, dependiendo si se pasa de una unidad mayor a una menor o de una unidad menor a una mayor respectivamente. Entonces miremos el primer ejercicio. Me indican pasar 88 metros cuadrados a milímetros cuadrados. Analicemos. Vamos a pasar de una unidad patrón a un submúltiplo, o sea, una unidad menor. Recuerden, tenemos que multiplicar. ¿Cuántas veces el 10 por el mismo? 1, 2 y 3 saltos. Entonces, tenemos que multiplicar 88 por 100, perdón, pero 3 saltos fueron los que pasaron de una unidad a la otra. Sería 100 elevado a la 3. Tener 100 elevado a la 3 es simplemente escribir
Repetir la cantidad de ceros 3 veces. 1, 2 y 3. Me da como resultado 1.000.000. Entonces, 88 hay que multiplicarlo por 1.000.000. Y recuerden que cuando multiplicamos un número por una base de 10, simplemente es colocar el número y agregarle los ceros. Sería 88 y agregarle los 6 ceros. Significa que 88 metros cuadrados es lo mismo que tener 88 millones de milímetros cuadrados. Siempre hay que colocar este 2, que es lo que me indica una unidad cuadrática. Una medida de superficie en este caso. Hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a pasar 9.450 centímetros, los vamos a pasar a milímetros. Nuevamente estamos pasando de una unidad mayor a una unidad menor. Nuevamente hay que multiplicar por 100. En este caso, ¿cuántas veces saltamos? Una sola vez. Entonces, simplemente hay que multiplicar por 100. Por 100. Y recuerden lo que les dije ahorita. Agregamos 0. Si hubiesen coma, las comas tendrían que correrse a la derecha según estas veces los ceros que tengan. Esta vez, como son 2 ceros, habría que correr 2 ceros. Pero como no hay coma, simplemente hay que agregar los ceros al valor. La respuesta sería 9,450 y los 2 ceros adicionales, coloco el punto y me da 945.000 milímetros cuadrados. Y esa es la respuesta final de cambiar 9.405 centímetros a milímetros cuadrados. Así como anteriormente hablamos del perímetro de una figura plana, ahora es necesario que hablemos sobre el área de dicha figura. En este caso, ya vamos a hablar de la superficie de dicha figura. Miren que en el perímetro hablábamos del borde, de su contorno, de lo que rodea la figura. En este caso vamos a hablar de la superficie, toda la parte interna de la figura, todo lo que está dentro de la figura, que es la parte superficial. El área de una figura plana es la medida de toda la superficie que ésta ocupa. Normalmente para medir estas figuras, como lo mirábamos anteriormente, utilizábamos medidas de cuadráticas, que son las medidas de superficie, el metro cuadrado, que es la unidad patrón que se utiliza para la medición del área o superficie. Es lo que hay que tener claro, compañeros. Bueno, mis queridos estudiantes, así como hay una fórmula para calcular el perímetro de una figura plana, también hay fórmulas específicas para calcular el área de determinadas figuras comúnmente utilizadas en la geometría. Por ejemplo, para calcular el área de un cuadrado, simplemente es elevar a la 2 el valor de uno de sus lados. Para calcular el área de un rectángulo, basta con multiplicar la base del rectángulo por su altura. Para calcular el área de un triángulo hay que multiplicar el valor de su base por la altura, teniendo en cuenta que la altura no es este valor inclinado, sino el valor que tiene desde la base en perpendicularidad hacia arriba. Y esa multiplicación se divide entre 2. Para calcular el paralelogramo basta con multiplicar la base del paralelogramo por su altura. Lo mismo con el trapecio, pero para el trapecio necesitamos el valor de las dos bases, de la base mayor más la base menor, dividirlo entre 2 y multiplicarlo por la altura. Para trabajar con el rombo, el área del rombo, pues necesitamos el valor de las diagonales. Tiene dos valores, una diagonal mayor, que es esta, y una diagonal menor. Recuerden que las diagonales son las distancias que hay desde un vértice a otro no consecutivo. Esas diagonales se multiplican entre sí y luego se dividen entre 2. Cuando tenemos un polígono regular, recuerden que el polígono regular tiene todos sus lados iguales. Es necesario calcular el perímetro de la figura y multiplicarlo. En este caso, esta no es altura, sino apotema. ¿Qué es el apotema? Es la distancia que hay desde el centro del polígono hasta la mitad de uno de sus lados. Entonces multiplicamos el perímetro por la dimensión del apotema y lo dividimos entre 2 y hallamos el área de cualquier polígono regular independientemente de sus lados. Y por último, para calcular el área de un círculo, recuerden que en este caso sí es toda esta superficie, en la longitud de la circunferencia o perímetro era el borde, en este caso es la parte central, todo lo de adentro es el área. Es necesario también trabajar con el radio, pero en este caso va a estar elevado al cuadrado
y multiplicado por el valor de pi. Y así se calcula el área de un triángulo, de un círculo, perdón. Bueno, para que quede mucho más clara la información del cálculo del área de una figura, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Vamos a calcular el área de las figuras que allí aparecen. Aprovechando que tenemos las áreas, las fórmulas ahí especificadas, vamos a realizarlas. Comencemos con el triángulo. El triángulo tiene una base de 3 y una altura de 2. Aplicamos la fórmula. Dice que la fórmula del triángulo es la base por la altura sobre 2. La base son 3 centímetros por la altura, que son 2 centímetros. Recuerden que todas las unidades tienen que ser iguales. En este caso son centímetros y centímetros. Se puede trabajar. Sobre 2. 3 por 2 son 6 entre 2 da 3 centímetros cuadrados o cuadrados. ¿Por qué cuadrado? Porque se multiplicó este centímetro del 3 con este centímetro del 2 y da centímetros cuadrados. Esa es la dimensión de la superficie del área del triángulo. Vámonos con el rectángulo. La base del rectángulo, vamos a colocar aquí área del rectángulo. Esta fue del triángulo. Es base por altura. La base es de 4 centímetros y la altura es de 2 centímetros. ¿Tienen las mismas dimensiones, las mismas unidades? Sí. Entonces 4 por 2 es 8 centímetros cuadrados. Recuerden colocar el cuadrado cuando se hable de superficie o de área. Seguimos con el área del cuadrado. Seguimos con el área del cuadrado. El área del cuadrado, recuerden que el cuadrado tiene sus lados que miden lo mismo, entonces simplemente con saber el valor de un lado y elevarlo al cuadrado, obtenemos el valor de su área. Este cuadrado tiene un lado que mide 3 centímetros, lo elevamos a la 2. 3 a la 2 está en el 3 por 3, que nos da un resultado de 9 centímetros cuadrados. Ahí está el valor del área del cuadrado. Seguimos con el valor del área de ese polígono que se ve ahí, es un polígono regular. Si se dan cuenta, se ve que todos sus lados miden lo mismo. ¿Y tiene cuántos lados? Tiene 5 lados. Recuerden que tenemos que hallar primero el perímetro de dicha figura. ¿Cómo se halla el perímetro de una figura de un polígono regular? Entonces, el perímetro, tenemos que como es regular, simplemente es multiplicar la cantidad de lados, que en este caso es 5, por el valor de los lados. En este caso son 3. 3 por 5 son 15 centímetros. Ojo, centímetros solo porque estamos hablando de perímetro. Ahora sí vamos a hallar el área. Para hallar el área necesitamos multiplicar el perímetro que ya hallamos, que en este caso son 15, por el apotema. El apotema nos lo está dando el ejercicio, dice que son 2 centímetros. Recuerden que el apotema es la medida del centro del polígono a la mitad de uno de sus lados. Entonces serían 15 por 2. 15 por 2 son 30 y como las unidades estaban en centímetros, se coloca centímetros cuadrados. Recuerden que es área o superficie y es una unidad cuadrática. Habemos del área del rombo. El área del rombo, recuerden que hay que tener en cuenta las dimensiones de las dos diagonales. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. La diagonal mayor mide 4 por la diagonal menor que mide 2. Todo eso dividido entre 2. Entonces 4 por 2 son 8 y 8 entre 2 son 4 centímetros al cuadrado. Esa es la dimensión del área de nuestro rombo. Y nos vamos por último con el valor del área del círculo. Recuerden que para el círculo vamos a trabajar con el número pi, que equivale a 3,1416, o lo podemos colocar completo en la calculadora, o a veces lo colocamos simplemente 3,14, como ustedes decidan. ¿Qué tenemos que hacer para el área del círculo? Multiplicar el valor de pi por el radio, que en este caso es 1,5 al cuadrado. Primero hay que hacer la potencia. 1.5 lo elevamos a la 2. 1.5 lo elevamos a la 2. Nos da como resultado 1.5 a la 2 me da como resultado 2,25. Entonces, pi por 2,25.
Vamos a colocar a pi como 3,14, ¿cierto? Por 3,14 para hacerlo sencillo. Eso me da un valor de 7,065. En este caso, el área del círculo es igual a 7,065 centímetros al cuadrado. Y ahí acabo de hallar el área del círculo. Si ven que es sencillo hallar las áreas de las figuras siempre y cuando tenemos clara qué fórmula se utiliza para hallar cada una de ellas. Mis queridos estudiantes, ha sido un placer volver a encontrarnos nuevamente para explicarles esta temática. Espero que les haya quedado claro. Si aún así, recuerden que están disponibles los videos de apoyo que están en la plataforma del Classroom y además se pueden afianzar más los conocimientos durante los encuentros sincrónicos que tenemos a través del Meet. Nuevamente un placer saludarlos, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.